son funciones y las funciones son un tipo especial de relaciones. ¿Sí? Primero lo vamos a repasar un poco como para ponernos en órbita a ver a qué nos referimos con todo esto. Supongamos que tenemos dos conjuntos, A y B. Una relación R entre el conjunto A y el conjunto B es un conjunto de pares ordenados donde la primera componente pertenece al conjunto A, que será el dominio, también conocido como conjunto de partida, y la segunda componente serán elementos del codominio B, también conocido como conjunto de llegada. Esos conjuntos de pares ordenados se pueden representar así. La relación que va del conjunto A al conjunto B está expresada por lo siguiente. Si el par ordenado AB pertenece a la relación, entonces es porque A pertenece al dominio, que es un elemento de A, y B pertenece al codominio, o también llamado el codominio B, que en particular es la imagen, ¿sí? Los elementos de la imagen de la relación. El conjunto dominio no tiene por qué ser todo el conjunto de partida. Puede haber elementos del conjunto de partida que no tengan ninguna relación con ningún elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? No están relacionados, quedaron afuera del dominio. De la misma forma, puede haber elementos del codominio a los cuales no llega ninguna flecha. Menciono lo de la flecha porque esto se suele ver mejor con diagramas de Venn, que no tienen ningún elemento de A que se relacione con ellos, ¿sí? Entonces, por eso está esta cuestión de estas inclusiones. El dominio puede ser una parte de A o a lo sumo todo A, y la imagen puede ser una parte del codominio o a lo sumo el codominio, si a cada elemento de B le llega al menos una flecha, ¿sí? O sea, está relacionado a algún elemento de A. Entonces, bueno, a ver. Van a haber preguntas teóricas en el parcial, pregunta Román. Por ahí en algún ejercicio del final puede ser que haya. O en alguno de los cuestionarios o de los trabajos prácticos que les comenté antes para la asistencia puede ser que haya mechadita alguna pregunta teórica. ¿Sí? Puede ocurrir. Bueno, relaciones, o sea, tipos de relaciones puede haber de las más variadas. Por ejemplo, relaciones entre conjuntos de personas, donde la relación se define con es el padre de. Entonces, si yo tengo el par ordenado AB, que pertenece a la relación, se sobreentiende que para integrar este par ordenado, esta relación definida así, es porque el elemento del conjunto de partida es el padre de algún elemento del conjunto de llegada. Bueno, esos elementos en este caso son personas, pueden ser personas, ¿sí? Justamente los conjuntos se definen de las maneras lo más variadas posible. Entonces, acá tenemos una relación, en este caso una relación de parentesco, no es una relación numérica. Entonces, ahí tenemos una situación. Por ejemplo, puede haber otro caso donde la relación esté definida por el número del DNI, que eso es algo que, por ejemplo, les pasará a ustedes todo el tiempo. Bueno, cada persona tiene asignada un único número natural, que es el número de DNI. Este power no está en ningún lado aún, a no ser en mi computadora, pero en breve se los puedo compartir por el campus, ¿sí? Así que no se preocupen porque finalizadas las clases les puedo compartir las diapositivas. De nada. Puede haber otro tipo de relaciones, por ejemplo, que no sea el DNI, sino que sea la edad. La edad de fulanito o menganita, que también
La relación tiene conjunto de partida, personas y conjunto de llegada o codominio, el conjunto de números naturales. ¿Sí? Entonces, cada persona tiene una edad determinada, se le asigna la edad. Entonces, el par ordenado AN, ¿sí?, pertenece a la relación si A tiene N años. ¿Sí? Entonces, si Pedro tiene 23 años, el par Pedro 23 pertenece a la relación. ¿Sí? Por decir un ejemplo. Luego tenemos en el ejemplo 4 otro tipo de relación que nos va a resultar bastante familiar a medida que nos adentremos más en la materia, porque esta es una función. ¿Sí? Luego vamos a ver qué caracteriza a las relaciones que son en particular funciones. Entonces tenemos una relación que va de los reales en los reales, definida por el coseno de x. El par XY pertenece a la relación R si Y es el coseno de X. ¿Sí? Esto tiene pinta de función y lo es. Luego, bueno, otro tipo de relaciones, por ejemplo, metiéndonos en la cuestión matemática, si yo trabajo en el conjunto de los polinomios, las funciones que conocemos como polinomios, les asigno un número natural que es el número de raíces reales que ese polinomio tenga. ¿Sí? Entonces va a tener un determinado número de raíces que son los valores reales donde el polinomio se anula, toma el valor cero. Entonces va a tener a lo sumo un determinado número natural. Y otra relación para finalizar, bueno, esta quizás los involucra a ustedes porque tomo como conjunto a los alumnos y alumnas de esta comisión, ¿sí? Por cierto, a las chicas, feliz día, alumnos y alumnas de la comisión, y les asigno un número natural entre 0 y 10, que es la nota final de matemática, ¿sí? Entonces, si en el par Brenda 7 pertenece a la relación, es porque la alumna Brenda no sé cuánto se sacó un 7 de nota final en la materia. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos distintos tipos de relación, que es un vínculo entre dos conjuntos que pueden ser conjuntos diferentes o pueden ser el mismo conjunto. ¿Sí? Una relación entre dos conjuntos numéricos, muchas veces de los reales en los reales, allí se van a mover las relaciones que en particular son las que denominamos funciones. ¿Sí? Bueno, y acá están los diagramas de Venn, que es por eso lo que les comenté antes. Si uno tiene un conjunto de partida, ¿sí? Un conjunto A y un conjunto B o codominio, tenemos el dominio de esta relación, que es la parte del conjunto A de donde salen flechas, ¿sí? Es el dominio de la relación es el subconjunto de A conformado por elementos relacionados con algo del codominio. Entonces A está relacionado a dos elementos del codominio. El elemento B está relacionado a un elemento, el C también a un elemento y el D también a un elemento. Y acá en el conjunto A hay un elemento que no está en el dominio porque no está relacionado a ningún elemento del codominio. Y al revés también pasa. Tenemos dos elementos en el conjunto B a los cuales no le llega ninguna flecha. No hay ningún elemento en A que esté relacionado con ellos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí justamente tenemos la explicación. Los elementos 0 y 1 no están en la imagen. Los elementos de la imagen son los elementos de B que tienen algo en A relacionado a ellos. Entonces, bueno, esto es un poco como para ver con diagramitas de Venn cómo se entiende esto, que por lo general en la escuela
nos lo solían explicar así, a estas cuestiones de las relaciones y las funciones. Bueno, hasta acá venimos bien, ¿se acuerdan de todo esto? ¿Les suena familiar? ¿Se perdieron? Perfecto, profe, bien. Muy bien. Perfecto, bueno, genial, genial. Bien, bueno. Ahí simplemente, bueno, me faltaba mostrar cómo es esta relación definida por extensión. ¿Sí? Por extensión, es decir, enumerando cada uno de los elementos de la relación. Son todos pares ordenados. ¿Sí? Pares ordenados porque siempre la primera componente es del dominio y siempre la segunda componente es de la imagen. Indefectiblemente. ¿Sí? Ese orden no se puede alterar. Bueno, bien. Las funciones son un tipo especial de relación. En esta materia, bueno, obviamente nos vamos a enfocar en un tipo particular de relaciones entre conjuntos numéricos, casi siempre tanto el conjunto de partida como el de llegada va a ser el conjunto de números reales donde nos vamos a mover siempre. ¿Sí? Bueno, por ahí antes una pregunta interesante de Tomás que dice que este conjunto no representaba una función, o al menos lo estaba preguntando. ¿Qué les parece? O sea, a ver, este esquema, ¿sería representativo de una función o no? ¿Qué les parece a ustedes? Esto así como está planteado. Leandro dice que no, Tomás dice que no, Diana que no, bueno, parece haber un consenso de que no. Y alguien explica por qué, ¿sí? Porque el elemento A tiene dos imágenes. Muy bien, esto no es una función, ¿sí? Es una relación simplemente, pero no es una función. Y la característica principal es que para todo elemento en el dominio existe una única imagen en el codominio. ¿Sí? A cada elemento del conjunto A, del conjunto de partida, de cada elemento del conjunto de partida, solo puede salir a lo sumo una flecha. No pueden salir dos ni tres. A lo sumo puede salir una. ¿Sí? Y bueno, justamente la imagen de cada elemento del dominio es única, ¿sí? Justamente por esa razón. No puedo tener un mismo elemento con dos imágenes diferentes. Entonces, ahí tenemos la definición, si se quiere, fundamentalmente. Entonces, de esta forma, nos podemos definir ya con esta restricción el dominio imagen de una función y vamos a empezar a trabajar con este tipo de relaciones que son las que en particular nos van a interesar, que son las funciones. ¿Sí? Nos vamos a pasar en toda la materia hablando de distintos tipos de funciones. Entonces, si tenemos una función que va de A a B, el dominio de f es el conjunto formado por los elementos de A que tienen una imagen en B. Entonces, bueno, eso escrito de manera simbólica se ve como tienen en pantalla. Esto se lee, el dominio de f son todos los elementos de A para los cuales existe algún elemento en B tal que f de A es igual a B. ¿Sí? Y ese elemento va a ser único, obviamente porque f es una función. La imagen de f, ¿sí? La imagen se tiene que ver en el codominio, es el conjunto de elementos de B que se relacionan con algún elemento de A a través de f. Acá puede haber multiplicidad, ¿a qué me refiero? A cada elemento de B le puede llegar más de una flecha, ¿sí? No hay problema en ese sentido con que a elementos de la imagen le lleguen muchas flechitas, ¿sí? El problema, ¿sí? Lo que inhabilita una relación para hacer una función es si la multiplicidad de flechas se produce en algún elemento del dominio. ¿Sí?
Pero con la imagen en principio no hay ningún problema. Podría ser una relación que sea definida por, no sé, de los números reales. En los reales tales que está relacionado con el 4. Entonces todos los elementos, todos los números reales tienen una flecha que los manda al 4. ¿Sí? Están todos vinculados al 4. La imagen, ¿qué sería? El conjunto 4, ¿sí? Un conjunto de un único elemento porque le llegan todas las flechas al 4. Y puede ser una función. En particular en esta materia vamos a definir ese tipo de funciones como funciones constantes, ¿sí? Todos, para cualquier valor del dominio, el resultado es siempre el mismo, 4, ¿sí? Entonces, ahí no pasa nada si llegan muchas flechas al mismo punto. La cuestión es que no pueden partir muchas flechas del mismo punto. Bien, ¿qué es función y qué no lo es gráficamente? Por ejemplo, más allá de que ahí se pueda adivinar un fantasma, pero ¿eso será el gráfico de una función? Lo que tienen allí. Bien, por ahí dicen que no. Ok, coincido. ¿Por qué sería que no es una función? ¿Cuál sería el motivo? Claro, bueno, si uno mira estas rectas, perfecto. Si uno mira estas rectas verticales, x igual a 2, por ejemplo, que es donde estoy parado ahora, en x igual a 2 yo veo que la recta vertical x igual a 2 corta acá, donde tengo la manito, y acá también. Entonces lo que tenemos ahí es que para el 2, y no es el único valor, existen dos imágenes. ¿Sí? Si yo representara esto con diagramas de Venn, del 2 saldrían dos flechas. Una que va para este valor, que vaya uno a saber quién es, y otro que va para este otro valor, que debe ser el mismo con signo contrario. ¿Sí? Y lo mismo pasa para el 0, que está relacionado al -3 y al 3. ¿Sí? Y para todos los elementos del intervalo real -3, 3. Los únicos que tienen imagen única son justamente los extremos, el -3 y el 3, que ambos están vinculados únicamente al 0. Después todos los demás, todos los que están en el medio, tienen multiplicidad de imágenes, con lo cual, este es un ejemplo sabido, la circunferencia no es el gráfico de una función. Para representar una circunferencia, el gráfico de una circunferencia empleando funciones, tendría que utilizar dos funciones, ¿sí? El gráfico que me define la mitad de arriba y el gráfico que me define la mitad de abajo y pegarlos, ¿sí? Pero son dos funciones diferentes. Bueno, fenómeno. ¿Esto que está acá les parece el gráfico de una función? Sí, ¿sí? Porque si le hacemos lo mismo, en principio ahí, o sea, lo comparamos con el anterior y se observa que esas rectas verticales tocan una sola vez al gráfico. ¿Mm? Este es el caso de la función logarítmica, así que es bastante fácil darse cuenta. ¿Qué me dicen de este? Bien, perfecto. Justamente, es una función, tiene algunas particularidades especiales como que, bueno, no es una función continua. Luego vamos a profundizar sobre este concepto, pero vemos que yo no podría graficar esta función levantando el lápiz del papel, ¿sí? Porque acá tenemos un tramo, luego acá salta este segmentito y acá salta este otro segmentito. ¿Sí?
Bueno, y acá destaco los agujeros, ¿sí? Que son estos puntos blancos que están acá, que no están en el gráfico. Si este agujero que pareciera estar en el 2,2, si este agujero estuviera repleto, ¿sí? Estuviera lleno, o si yo completara ese agujero, ahí sí habría multiplicidad de imágenes porque el 2, que está por acá tapado, eh, en 2 la función tendría una imagen acá y otra imagen acá. No sería función. ¿Sí? Tenemos un elemento con multiplicidad de imágenes. O sería una función mal definida, ¿sí? O una función mentirosa, que no es función. Entonces, bueno, en este caso sí tenemos una función que se suele llamar una función a trozos o partida. Estas funciones que cada ciertos intervalos cambian de comportamiento abruptamente, ¿sí? A capricho del docente que hace el ejercicio. Bueno, bien. Esta verde que está acá, ¿qué les parece? Bien, acá hubo gente que pisó el palito. Bueno, la ven como dos funciones distintas. Bueno, ponele, está bien. Lo tomo como válido, pero como conjunto, como gráfico de una misma función, bueno, no calificaría. ¿Sí? Si veo todo eso, toda esa trayectoria verde como un mismo gráfico, el gráfico de una misma cosa, voy nuevamente a observar que existen elementos con múltiples imágenes. ¿Sí? Claramente en -2 tengo dos imágenes, en 0, ¿sí? En 2 tengo dos imágenes, bueno, acá donde está esta región encerrada, o incluso acá en estas partes donde se abren estas parábolas, que aparentemente estas son parábolas, tenemos multiplicidad de imágenes. Y más o menos entre -2 y 4 tenemos un intervalo de elementos que en este caso tienen más de una imagen. Entonces, en esta situación no podemos hablar de que toda esta trayectoria verde sea el gráfico de una función. Pueden ser dos gráficos de dos funciones distintas. ¿Sí? Bien, Franco pregunta si en el supuesto de que sean dos gráficos distintos, si cada uno por separado puede ser una función. ¿Qué les parece? O sea, si supóngase que esto que es verde yo lo pintara de otro color, claro, me ponen que sí y está bien porque cada una por separado sí es una función. Pasa un caso parecido al de la circunferencia que habíamos visto hace un rato. Si yo a la circunferencia la recortara y, bueno, omitiera la parte de abajo y observara solo la parte de arriba, ahí sí tengo una función. ¿Sí? Puedo ver como el gráfico de otra función la semicircunferencia de abajo. ¿Sí? Siempre una circunferencia se puede escribir como, o se puede graficar como los dos gráficos de dos funciones cuyos gráficos son simétricos, pero dos funciones distintas. Eso se puede hacer. Bueno, y acá yo podía separar a esas dos parábolas perfectamente. ¿Sí? Así que bueno, justamente tomadas por separado sí representan gráficos de funciones. Bueno, acá hay algo que quizás luego vamos a profundizar un poco más, que son los tipos de funciones. Las parábolas no se suponen que se extienden hacia el infinito. Sí, exactamente. Bueno, a ver, cuando uno grafica acá, no continúa primero porque, bueno, no hay, digamos, no tengo la chance, no me es humanamente posible continuar estos gráficos hasta el infinito y más allá. Entonces, bueno, estas parábolas como que uno las deja ahí y se hace la idea de la infinitud, ¿sí? Como que esto va para arriba y su comportamiento seguirá siendo siempre igual y seguirán su camino hacia el infinito sin que nadie las pare.
Entonces, bueno, eso justamente el gráfico como que uno se hace la idea de que es así y que luego continúa de la misma manera sin cambiar de comportamiento. Bueno, sería solo en ese intervalo, sí, obviamente. Se tomó como que son dos parábolas. Afuera de ese intervalo no sé lo que pasa y a los efectos del ejemplo me conformo con eso que vimos. ¿Sí? Bueno, existen a su vez tipos de funciones. En realidad, bueno, las funciones se pueden caracterizar de maneras muy variadas, como por ejemplo las funciones según su inyectividad. ¿Mm? ¿A qué nos referimos con inyectividad? Bueno, yo hace un rato les comenté eso de que si en la imagen había algún elemento al cual le llegaban muchas flechas, eso no quería decir nada acerca de las características de la función. ¿Sí? Perfectamente eso puede ser una función. Si a un elemento de la imagen le llega más de una flecha, eso es perfectamente válido. Lo que importa es que en el dominio, a los elementos del dominio les salga solamente una flecha. Ahora, bueno, yo podría caracterizar a las funciones según cuántas flechas, cuántos elementos del dominio están relacionados con cada elemento del codominio. Entonces ahí aparece cierta terminología, como por ejemplo la inyectividad. ¿Sí? Y la inyectividad observa qué es lo que le ocurre al conjunto de llegada. ¿Mm? Entonces, vamos a decir que una función es inyectiva si no se repiten imágenes. Para tener una función inyectiva, lo que yo necesito es que a cada elemento de la imagen le llegue una única flecha. No le puede llegar más de una. ¿Sí? Entonces la inyectividad es eso. No me importa mucho lo que pase con el dominio. Lo que sí tiene que ocurrir es que cada elemento de la imagen solo le puede llegar a lo sumo una flecha. Solo puede haber un elemento en el dominio relacionado con este elemento de la imagen. Entonces, para todo par de elementos en la imagen, ¿sí? Para todo par de elementos A1, A2, si f de A1 es igual a f de A2, es porque A1 es igual a A2. ¿Mm? O sea, esa es otra forma de caracterizar a las funciones inyectivas. Si hay dos elementos del dominio que tienen la misma imagen, es porque esos dos elementos son el mismo elemento. ¿Mm? Si tengo el dato de que la función es inyectiva. ¿Mm? ¿Cómo hago para darme cuenta de eso? Bueno, a ver, veamos. Veamos. Acá tenemos una función. Esta función tan simpática, ¿sí? Definida así. ¿Será inyectiva? ¿Me pueden asegurar que cada elemento de la imagen tiene un único elemento del dominio relacionado con ellos? Por ahí me dicen que sí, que es inyectiva. Por otro lado, hay gente que dice que no. Ok, los que dicen que no, ¿por qué? ¿Por qué me dicen que no? ¿Por qué me dicen que esta función no es inyectiva? ¿Qué pasará? ¿Qué creen que ocurre para que no sea inyectiva? Para que sea inyectiva, sí, luego paso a la presentación. Bien, varios elementos del dominio llegan a 4. Perfecto, sí, lo más fácil de ver. Fíjense que todos estos, los negativos, valen todos 4. O sea que el elemento en la imagen 4 está relacionado múltiples veces, ¿sí? Con elementos del dominio. ¿Mm? Entonces, claramente ya este pedacito solo
ya indica que esta función no es inyectiva. Incluso hay otra situación un poco más sutil, que es, claro, esta ondita, que no me acuerdo si es seno o coseno, pero ponele la parte de la ondita acá, bueno, justamente el 0, que es el más fácil de ver, o el 1, es tocado varias veces por la gráfica de la función. Eso indica que hay muchos elementos vinculados, por ejemplo, con el 0. Cada vez que esta función se anula, es porque alcanza el valor 0. Entonces, en cada raíz voy a tener un par ordenado que repite imagen, ¿sí? Por esta periódica que aparece acá. Así que bueno, en el caso de, así como nos servía para chequear que algo era función con las rectas verticales, acá nos valemos de las rectas horizontales. Si las rectas horizontales cortan al gráfico de la función en más de un punto, listo, no hay inyectividad posible. ¿Sí? Ahora, si todas esas rectas horizontales cortan al gráfico de la función una y solo una vez, la función es inyectiva. ¿Mm? Luego está el concepto de suryectividad o sobreyectividad, que vuelve a poner el foco en el codominio, en el conjunto de llegada. Es decir, cuando todo el conjunto de llegada es imagen, entonces tenemos una función sobreyectiva, ¿sí? Es decir, en cierta forma, el conjunto de llegada queda totalmente cubierto. Todos los elementos del conjunto de llegada, todos los elementos del codominio están vinculados a al menos un elemento del dominio. Entonces, cuando no quedan elementos del codominio fuera de esa relación, de esa función, decimos que la función es sobreyectiva, ¿sí? Como que todo el conjunto B, toda la imagen, coincide con el codominio. Si se verifican las dos condiciones, hablamos de biyectividad. Si por un lado cada elemento del dominio tiene una única imagen que no se repite jamás, y por otro lado todas esas imágenes cubren a todo el conjunto codominio, entonces la función es una biyección. Es inyectiva y biyectiva a la vez. Entonces, para todo elemento de B, para todo elemento de B, que así se lee esto, para todo elemento del codominio, existe un único elemento en el dominio tal que f de A vale B. ¿Sí? O sea, queda completamente cubierto. Las funciones lineales, por ejemplo, son todas biyectivas. Por caso, para pensar en un tipo de función fácil, a mano, las funciones lineales van de R en R y, bueno, claramente o sea, es fácil de ver que si la pendiente es distinta de 0, entonces, bueno, la recta va a tocar todos los elementos del eje y van a tener una imagen distinta para cada elemento del eje X. ¿Sí? Así que bueno, eso con respecto a a ver, y un ejemplo de sobreyectiva, las exponenciales. Las exponenciales, por ejemplo, la función exponencial, que creo que se acuerdan, ¿sí? Si me permiten, a ver. La función exponencial, ya de paso que estamos, a ver si les puedo mostrar algo. La función exponencial, a la cual le dedicaremos algún tiempo en breve, cubren, a ver, no, miento, las exponenciales no, ven, ya les estoy mintiendo. Las funciones logarítmicas, ahora sí. Las funciones logarítmicas. Y está esto que les mostré recién. Está esto que les había mostrado hace un ratito. De paso, bueno, tenía el gráfico hecho. A
a ver. Por ejemplo, acá, creo que se ve, ¿no? Tenemos la función logaritmo de x, que tiene este gráfico, ¿sí? Bueno, se supone que en GeoGebra, si me alejo, está bien. Pareciera no crecer mucho, pero créanme que el logaritmo se va a más infinito y corta a todos los elementos de la recta real. El dominio no son todos los números reales porque el logaritmo tiene el dominio restringido, ¿sí? Solo vale para los números positivos, pero para los negativos no está definido. Sin embargo, a pesar de esa restricción, el logaritmo alcanza todas las imágenes, o sea, todas las imágenes del logaritmo, mejor dicho, son valores reales tanto negativos como cero como positivos. Acá tienen un claro ejemplo de función surjectiva, ¿sí? Y una inyectiva, bueno, por ejemplo, las rectas cumplen y ahí sí, una inyectiva, las exponenciales. La exponencial, por ejemplo, exponencial, que creo que, o si no, la escribo así, que es igual a a ver, que la escribamos bien, así, a la x, a ver si le gusta, o x de x directamente pongo, a veces la notación no es ahí tenemos la exponencial. Esta es inyectiva. Es inyectiva porque a cada elemento del eje Y, en particular el semieje positivo, es alcanzado una única vez por cada uno de los elementos del dominio, que son todos los números reales, ¿sí? Acá no se repiten imágenes. En particular, esta función es inyectiva en la semirrecta 0 más infinito. Entonces, la función exponencial es inyectiva, ¿sí? Así que bueno, esto con respecto a las funciones ¿sí? Inyectivas, sobreyectivas, biyectivas, que acabamos de ver. ¿Se entiende hasta acá alguna duda? No, profe, perfecto. Muy bien. Bueno. ¿Cómo sigue esto? A ver. Bueno, los conjuntos de números también, los conjuntos con los que vamos a trabajar, creo que más o menos ya los conocen, están vinculados, los números naturales, que son aquellos que sirven para contar, ¿sí? Pueden incluir o no al cero. En el caso en que incluyan al cero, suelo decir o aclarar que incluyen al cero de esta forma. Los números enteros, que son los naturales, el cero y los naturales negativos. Los números enteros se representan con una letra Z. Los números racionales, que son los cocientes entre números enteros, siempre que el denominador sea distinto de cero, obviamente. Y los números irracionales, que son aquellos que no pueden escribirse como cocientes de números enteros. Por ejemplo, los números raíz de 2, raíz de 3. ¿Se les ocurre algún número irracional famoso? ¿Algún otro número irracional? Claro, el número pi, el número e, ¿sí? Que bueno, ahí tienen, ¿sí? El número pi, el número e, logaritmo de 5, coseno de 18, bueno, todos esos números son irracionales porque no los puedo escribir como cocientes de enteros. La unión de todos estos conjuntos me define el conjunto de los números reales, que es el conjunto sobre el cual vamos a trabajar durante toda la materia. ¿Sí? Luego, bueno, vienen algunas cuestiones acerca de cómo determinar el dominio de una función. ¿Sí? Entonces,
Diremos que f, o sea, ahora vamos a ver el cálculo del dominio, como hallar ese conjunto que es el dominio de una función. Diremos que f es una función real si f va de R en R. O sea, yo caracterizo las funciones reales de esta forma. Su dominio está incluido en los números reales y su imagen va a parar a los números reales. Para determinar el dominio de una función real es necesario analizar las siguientes situaciones. Si, por ejemplo, tenemos un cociente, tenemos una función definida por un cociente de funciones, vaya uno a saber quiénes son alfa y beta, pero yo puedo ver claramente que son un cociente de funciones. Entonces, lo que tengo que hacer es excluir del dominio a todos los elementos que me anulan el denominador. Entonces, el dominio de f van a ser todos los reales, o a lo sumo, porque hay que ver si en el numerador no hay también problemas. Pero el dominio sin duda va a consistir, o sea, va a ser parte del conjunto conformado por todos los números reales tales que el denominador no valga cero. Entonces lo que hago es poner el conjunto de números reales menos las raíces del denominador, ¿sí? Para no dividir por cero. ¿Qué otras restricciones pueden aparecer, o sea, para achicarme los dominios? Las raíces de índice par. Luego, con el correr de las clases, iremos hablando de estas funciones. Supongamos que tenemos un número natural, ¿sí? K. Entonces, si f es la raíz, fíjense, 2késima, no sé si se llega a ver, ¿sí? Eso es una raíz de índice par, 2, 4, 6, 8, 10. Si yo tengo una raíz cuadrada, cuarta, sexta, octava, décima, de alguna función alfa de x, bueno, lo que le tengo que pedir al radicando, es decir, a aquello a lo que le estoy aplicando esta raíz, es que sea mayor o igual a 0. ¿Sí? No puedo aplicar raíces de índice par a cosas que sean negativas. Logaritmos, otro tipo de función que vamos a analizar en breve. ¿Sí? Vamos a estudiarla con mayor precisión. Bueno, yo puedo aplicar logaritmos, primero que la base del logaritmo tiene que ser positiva. Y además de eso, ¿sí? Como para definir el logaritmo correctamente, necesito que el argumento del logaritmo sea estrictamente positivo. Estrictamente, no me sirve ni siquiera que lo de acá adentro valga cero. Entonces, el dominio va a estar definido por el conjunto de positividad de la función beta. El conjunto de positividad es lo que está encima del eje X. ¿Sí? Todos los valores del dominio que yo les aplico la función beta y me devuelve un valor positivo. A eso yo sí le puedo calcular el logaritmo. A otras cosas no. Entonces, bueno, luego tenemos algunos casos particulares como las funciones partidas que se analizan con mayor precisión, observando cómo es cada elemento de la función partida y las funciones provenientes de aplicaciones. Muchas veces en un problema aplicado lo que tenemos es ciertas restricciones en el problema que hacen que algunos valores, aunque tengan sentido matemático, no van a tener sentido en la aplicación que estamos estudiando. ¿Sí? Que luego lo vamos a analizar con algún caso concreto. ¿Sí? Ya vamos a ver. Como para ir cerrando y no hacerlo tan denso, vamos a ver dos ejemplitos. Por ejemplo, ejemplo 1, calcular el dominio de la función seno de 4x menos 9. Yo cuando veo seno de 4x menos 9 me pregunto, ¿veo algún cociente? No. ¿Veo algún logaritmo? Tampoco. ¿Veo alguna raíz de índice par? Tampoco.
función partida no es. Esto no viene de ninguna aplicación particular cuando las respuestas a todos estos casos que vimos acá son no, ¿sí? No existe ni restricción de ningún tipo. El dominio es una función, o sea, es el conjunto de todos los números reales, ¿sí? Entonces, respondemos eso. El dominio son todos los números reales, ¿sí? No existe ninguna de las restricciones anteriores que les mostré en la diapositiva anterior. Ocurre lo mismo en el ejemplo 2. ¿Qué opinan? ¿Por qué no? ¿Qué aparece? Hay raíz par, bien. Hay raíz cuadrada, ¿sí? Aguarden ahí un segundito que... Listo, bueno, número equivocado, disculpen. Bueno, cosas que pasan. Entonces, bueno, tenemos una raíz de índice par, como bien estuvieron respondiendo. Vamos a buscar, como estamos dentro de uno de los casos que mostré en la diapositiva anterior, vamos a buscar donde me queda un radicando negativo, ¿sí? O bueno, puedo buscar el radicando negativo y sacar esos x del dominio, o buscar, que fue lo que hice acá, aquellos donde queda mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué tengo que analizar? Una función cuadrática. Esta función cuadrática tiene raíces 1 y 2, por suerte son raíces fáciles, entonces debe ocurrir algo de lo siguiente. Para que quede positivo tienen que ser estos dos factores positivos, porque tengo un producto de positivos. Entonces, si el producto da positivo es porque ambos son positivos o ambos son negativos por la regla de los signos, ¿sí? Producto de números de igual signo tiene que tener resultado positivo. Entonces, bueno, va a haber, en el caso de la primera, si resolvemos estas dos inecuaciones, vamos a ver que necesitamos que x sea mayor o igual a 1 y que a la vez x sea mayor o igual a 2. Bueno, eso equivale a decir que x tiene que ser mayor o igual a 2 porque estas x verifican ambas condiciones a la vez. De la segunda, necesito que x sea menor o igual a 1 y que x sea menor o igual a 2. Bueno, ¿cuáles son aquellas que verifican ambas condiciones simultáneamente? Las que son menores o iguales a 1. Entonces, estamos en un caso, en el de arriba, para que ambas sean positivas, o en el de abajo para que ambas sean negativas. Las que no cumplen ninguna de las dos son las que quedan afuera del dominio. Entonces ahí nos queda el dominio, ¿sí? Las x mayores o iguales a 2 les corresponde la semirrecta esta que está definida a la derecha, y las que son menores o iguales a 1 que les corresponde esta definida a la izquierda, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tienen el gráfico justamente del radicando, de la función que está metida dentro de la raíz cuadrada, y justamente coincide con lo que estamos viendo, ¿sí? Que entre 1 y 2 yo no puedo aplicar la raíz porque las imágenes son todas negativas. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Comentario? ¿Consulta? Ok. Bueno, fenómeno. Yo por ahí, bueno, dejo acá, por ahí les planteo para que lo piensen, ¿sí? Calcular el dominio de esa función. Si quieren pensarlo unos minutitos, a ver qué se les ocurre, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Cómo les terminaría quedando el dominio? En este caso, ¿sí? Tenemos la función logaritmo en base 3, ¿sí? De 6 menos 3x.
a ver qué se les ocurre. Upa, me fui al demonio. ¿Qué se les ocurre en ese caso? ¿Sí? Fácil esto. Ahí está. A ver qué pensarían en este caso y terminamos la clase acá, ¿sí? Para que no se haga tan largo más con la introducción previa y todo eso. Bueno, se hizo un poquito largo. ¿Mm? Entonces, bueno, a ver qué se les ocurre. 5 minutitos, piénsenlo y me dicen a ver cómo les quedaría el dominio de esta función. ¿Sí les parece? Piensen en cuál de los casos de antes. A ver, ahí alguien arriesga una respuesta. X mayor o igual a 2. ¿Mayor o igual? A ver, leí correctamente. ¿Vale la igualdad? En el caso del logaritmo, si valiera la igualdad, ¿qué ocurriría? Tendría el logaritmo de 0. Y acuérdense que no puedo calcular el logaritmo de 0. ¿Sí? Fíjense que tenemos acá, bueno, creo que hice un poco mal las cuentas, porque terminé haciendo, luego lo corrijo y se los paso bien. Está bien que les haya dado X en este caso, ¿sí? Le tengo que pedir que sea mayor a 0. ¿M? Y me tiene que terminar quedando, bueno, distinto de lo que nos queda acá. Vamos a hacerlo bien, ¿sí? Voy a poner uno nuevo, ¿sí? Lo que tenemos acá es 6 menos 3x. Vamos a borrarlo. Y como bien me dijeron, esto tiene que ser mayor a 0, necesariamente. Entonces es poner 6 mayor a 3x, que equivale a decir 6 dividido 3, 6 tercios. Eso me da 2. Entonces todas las x más chicas que 2 conforman el dominio de esta función. ¿Sí? Bueno, disculpen la letra de peor que la del jardín de infantes, pero el dominio nos estaría quedando así. ¿Se entendió, gente? Sí, así que bueno, si escribieron un poquito y les dio así, está bien. ¿Mm? Bueno, yo no lo quiero hacer más largo, dejo acá. En todo caso, vayan avanzando con la práctica, que por lo que estuve viendo hay algunos ejercicios de cálculo de dominio. La clase que viene voy a seguir con este tema de cálculo de dominio. Si tratan de encarar algún ejercicio de cálculo de dominio y se traban, es lógico. Vamos a seguir viendo. Y algunas cuestiones más acerca de características diversas de las funciones. Sí, Adrián levantó la mano. ¿Qué querés preguntar, Adrián? A ver. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tengo una consulta. ¿En qué Sí. momento se daría vuelta el signo del mayor? El signo, cuando tenés una inecuación, la desigualdad cambia de sentido cuando vos pasás dividiendo o multiplicando por un negativo, o cuando aplicás a ambos lados de la desigualdad una función decreciente. Por lo general, lo que nos explican en la escuela, el caso más clásico, es, por ejemplo, a ver, volviendo a esto que teníamos acá, ¿sí? A esto que les había mostrado yo. Ponele que yo no hubiera despejado así, ¿sí? Y se me ocurre hacer una resolución alternativa. Que paso el 6, restando, menos 3 es mayor que menos 6. Estoy resolviendo lo mismo, solo que de una manera diferente. Y ahora quiero pasar el menos 3 para el otro lado, pero el menos 3 es negativo. Entonces, como es negativo, me queda x menor, ¿sí? Cambia
Sí, vamos a destacarlo esto. Cambia la orientación porque pasé dividiendo por un negativo. Entonces, división de negativos me da positivo. ¿Sí? En general, la desigualdad cambia de orientación cuando pasas dividiendo, multiplicando por un negativo, o en casos que veremos más adelante, cuando aplicas alguna función decreciente a ambos lados de la desigualdad. Pero eso no los quiero embatatar, ¿sí? Darle ahí cosas demasiado confusas, lo iremos viendo a su tiempo. Pero por ahora, quédense con esto, ¿sí? Función exponencial y logarítmica, sí, le vamos a dedicar algún tiempito, sí, justamente. Bueno, hoy justamente Gonzalo explicaba que exponencial y logarítmica no se daban en el CPU o no se daban a fondo. No se preocupen porque acá las retomamos y las vemos con aplicaciones y demás. ¿Sí? Bien. ¿Hasta qué parte de la guía podrían hacer? Bueno, creo que la parte de, a ver, tienen ahí ahí para analizar algunas funciones, cálculos de dominio, eh, por lo general hasta la función, hasta el ejercicio 5 podrían tratar de encarar, ¿sí? 4, 5.